Bienvenidos a un episodio más de Empresarios Canarios. Hoy nos encontramos con una de las figuras que mejor conoce el sector turístico en Canarias, Nicolás Villalobos. Bienvenido. Saludos cordiales. Nicolás, eres el director general del Grupo Cordial, una cadena de hoteles que acoge a más de 1.250.000 estancias, unas 188.000 personas al año, y eres la persona que mejor conoce cómo ha evolucionado el sector turístico en Canarias. Pero en la entrevista de hoy me gustaría poder conocer un poco cómo fueron esos orígenes, porque se sale de lo común cómo se fundó la empresa de Grupo Cordial, y también entender tu visión sobre el turismo en Canarias. Así que para abrir la entrevista, me gustaría que nos contase cómo se funda una de las cadenas hoteleras que tiene la marca o el sello de empresarios de Gran Canaria. La verdad que es una historia bonita, ¿no? Tiene mucho que ver con la historia reciente de Canarias, de Gran Canaria. Por todos es sabido, y conocido, que Canarias, hasta los 60, hasta que se produjo la llegada del turismo de masas, llamado de masas de sol y playa a nuestras islas, era un territorio paupérrimo, abocado a una economía basada en la agricultura de subsistencia, ¿no? Las pocas empresas y los pocos capitales que había en aquel entonces estaban vinculados a la agricultura, pues los grandes latifundistas y tal, y después aquellas empresas que de alguna manera estaban en sectores relacionados con la transformación de los productos agrícolas. Pues podemos hablar desde el agua Firgas hasta el ron Areucas, hasta, pues yo qué sé, el Calice, Tirma, la pasta la isleña, JCP. Eran básicamente industrias del sector de la transformación de productos alimenticios, o bien industrias de importación de vehículos, Domingo Alonso, Grupo Flick, lo que fuera. Eso es que ese era el panorama, el ecosistema de empresarial que había en la Canarias, hasta que con los 60 empieza a irrumpir una nueva potencia económica, un nuevo sector económico, que es el turismo, que es el que permitió a nuestro pueblo dejar de ser un pueblo abocado a la emigración económica y el permitir el desarrollo económico que hemos vivido con las últimas décadas, que es verdad que no ha hecho de nosotros una tierra rica, pero bueno, seguimos siendo pobres, pero no paupérrimos como éramos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El caso es que esos industriales del sector de alimentación a los que antes me refería, veían cómo de repente su cuenta de resultados se iba alterando, ¿no? Por el lado de ingresos, pues antes vendían, pues, a pequeños supermercados de barrio, vendían a pequeños bares y restaurantes, los de Agua Firga, los de la Tropical, los de tal, y de repente ven cómo va irrumpiendo en su cuenta de ventas, de ingresos, de cifra de negocios, va apareciendo, pues oye, un sector que es el hotelero y que va creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, en un momento determinado, uno de esos industriales, un visionario, Lizardo Martel, de Aemon, que era la embotelladora de Pepsi Cola y tal, bueno, que tenía alguna experiencia de colaboración conjunta con los otros industriales, propuso a los industriales decir, oye, ¿por qué no montamos un vehículo de inversión y participamos del sector turístico, no solo como proveedores, sino también, bueno, activamente siendo propietarios y partícipes de ese sector que está irrumpiendo en nuestra tierra? Nosotros tenemos capitales, si nos reunimos y los reunimos, pues podemos hacer algo y incursionar en ese sector que es muy intensivo de capital. Es curioso porque el hecho de reunir a varios empresarios que nada tienen que ver con el sector turístico tiene que tener un origen, ¿no? Y tú me comentabas que podía ser a través de Vidrieras Canarias, Sí, ellos tuvieron. esa cooperación, ¿no? que hubo por tener vidrio aquí en Canarias, y de la buena relación que hubo. ¿Cómo fue? Bueno, Tuvieron una buena experiencia, ¿no? las industrias canarias eran industrias pequeñitas y tenían pues todas las desventajas competitivas de estar en este territorio ultraperiférico, fragmentado y tal. Entonces tenemos unos pocos mercados a los que vender y después unos costes muy complicados. En aquel entonces, pues, Aemon con la embotelladora de Pepsi Cola, la Tropical con la cerveza, Agua Firgas con el agua y tal, pues tenían que traer el vidrio, pues, de Península o donde fuera. Y Lizardo Martel, que con ese grupo de compañeros de viaje, Antonio Vega, Domingo González, dijeron, oye, ¿por qué no buscamos una sinergia? Nos reunimos, montamos una industria conjuntamente para el vidrio, y montaron, para ahorrar costes, pues el transporte del vidrio y tal.
y lo fabricamos aquí, lo producimos aquí, lo reciclamos aquí. Bueno, y montaron Vidrieras Canarias. Y eso fue una experiencia conjunta de colaboración, porque claro, los industriales se pueden instalar en la competencia o en un territorio pequeño como este, pueden dedicarse a buscar simbiosis, colaboraciones, cooperaciones, como fue el caso de Vidrieras Canarias, un caso de éxito, montaron esa empresa conjunta, consiguieron ahorrar, pues insisto, los de la Tropical, los del Agua Firgas, los de la embotelladora de la Pepsi Cola, montaron una empresa conjunta para ahorrar en el gasto y con ese caso de éxito dijeron, oye, hemos tenido un ahorro de coste significativo por cooperar, ¿por qué no cooperamos entrando, incursionando conjuntamente por el lado de ingresos, participando de este sector que se está desarrollando? Y lo dicho, entonces fueron cuando montaron un par de vehículos, una sociedad de inversión, Grass Club y Sunflower, que fueron unos vehículos de inversión colectiva, donde entraron todos estos industriales a los que me he referido, del sector de la alimentación básicamente, y algunos del sector de la automoción, y entonces se compraron un par de establecimientos en Maspalomas, el Green Golf, el Sandy Golf. Ellos no eran del sector turístico, no conocían del turismo, no sabían de la gestión turística, conocían todos a mi padre, que en ese momento, pues, bueno, desde hacía unos años llevaba un complejo familiar en Biarritz, en Playa del Inglés, y lo invitaron a sumarse al proyecto y pues para aprovechar ya no solo la economía de escala de un tercer establecimiento en el grupo, sino también pues el hecho de, bueno, pues el conocimiento, el know-how que pudiera tener mi padre y el equipo de gestión que tenía. Entonces se forma en aquel momento, a finales de los 80, el germen de la cadena, por ese impulso de esos industriales gran canarios del sector, como digo, alimentación, de la importación de vehículos y tal, y pues con un poquito pues el liderazgo de gestión de mi padre y con esos tres establecimientos, el Green Golf, Sandy Golf y Biarritz. ¿Y tú dirías que el origen del Grupo Cordial nace de la alianza de distintos empresarios del sector industrial que ponen una puesta en marcha en el sector turístico? El hecho de que fuesen otro tejido que no fuese el turístico les pudo ayudar a tener otro enfoque dentro del turismo en Canarias. Radicalmente sí. Nosotros somos una cadena muy fluida, muy flexible, muy dinámica. Por contraste, cuando vemos otras cadenas con las que concurrimos, vemos que están más encorsetadas en un modelo concreto de lo que es el producto turístico. Nosotros, sin embargo, pues por no estar con ese corsé mental de que un hotel es un edificio vertical de 200 habitaciones, todo pintado de blanco, donde se da media pensión, nosotros en cambio eran industriales de otros sectores que lo único que buscaban era participar de esta oportunidad histórica para nuestro territorio, tratando de atender a las necesidades de los turistas de una manera fluida. Lo que necesitaba el turista, pues se le prestaba. Insisto, sin corsés mentales por el hecho de no venir, de ser hotelero y tal. Y eso lo que nos ha llevado es pues, a esa flexibilidad, a esa fluidez que decía, que nos ha permitido, pues igual que tenemos hoteles, ahí está el Cordial Mogán Playa, que es un referente de hotelería de máximo nivel y calidad en Canarias. Pero bueno, después hemos incursionado pues, los complejos de apartamentos, de bungalows, en viviendas vacacionales como el Resort Cordial Santa Águeda donde estamos, en boutiques. La verdad que el sitio es precioso donde estamos ahora, el Perchel. Por lo mismo, o sea, no nos hemos sentido constreñidos y limitados y atados a la cama, sino hemos fluido y desarrollamos ofertas complementarias a la cama, como es este Perchel Beach Club, desde donde estamos haciendo esta entrevista. Desarrollamos gastronomía de alto nivel, de lujo, de alto nivel, de alta gastronomía, como nuestro restaurante La Carta. Incursionamos los rooftops, las terrazas, como el caso del Belvedere en la terraza Santana. O sea, somos una empresa que, como decías, tiene unos accionistas que no son por ADN hoteleros tradicionales y lo que son simplemente son empresarios de toda la vida con vista a largo que quieren participar de la industria y lo hacen de una forma fluida. Que es ¿Y cuántos accionistas forman el grupo? El capital está muy atomizado, el capital hoy por hoy tiene más de 80 accionistas. 80 accionistas que entiendo yo que han ido entrando y saliendo y por ejemplo han habido recientes incorporaciones como puede ser David Silva, que también es muy conocido y que también no solo aportan a lo mejor una visión de empresarial, sino también más sangre joven. Sí, sí. ¿Cómo surge el tema de las nuevas incorporaciones en el Grupo Cordial? Bueno, esto también es una de las singularidades de nuestra cadena, ¿no? Normalmente las cadenas hoteleras que conocemos en nuestro ecosistema
son o bien multinacionales, empresas nacionales o tal, pero las Canarias pues suelen ser pues constructoras familiares que acaban convirtiéndose en hoteleras y tal. Cordial darse de otra manera totalmente distinta, es una sociedad de inversión colectiva abierta a la entrada continuamente de sangre nueva, capital nuevo y Gran Canario de la zona y tal. Ha tenido esta trayectoria de éxito, de resultados económicos, de gestión, de calidad, de reconocimiento de marca y esa apertura a seguir incorporando compañeros de viaje. Bueno, pues como dices, se han ido desde ese grupo pionero inicial, pues se han seguido sumando capitales de aquí, de Gran Canaria, pues por el caso ejemplar es este de aquí de Santa Águeda. Nosotros cada vez que nos surge una oportunidad, un proyecto, lo que hacemos es constituir un vehículo de inversión para ese proyecto y ofrecerlo a nuestros conocidos, a nuestros socios originales, a nuestras empresas originales y a los compañeros de viaje que podemos tener y socios y amigos. Y en este caso se le ofreció la entrada en el proyecto, pues por un lado la familia del Castillo, que era el condado de la Vega Grande, don Alejandro del Castillo, don Fernando del Castillo, que eran los propietarios de estos suelos de aquí de la desembocadura del Barranco de Arguineguín. Ellos aportaron estos suelos a una empresa conjunta donde entró pues, los accionistas de Cordial, donde entró Cordial, y después ofrecimos un tercio a David Silva. David Silva, un amigo, jugador de fútbol como por todos conocidos, de aquí, del pueblo de Arguineguín, De aquí, de la zona que tenemos aquí detrás, echó justo los así. dientes en el campo de fútbol aquí al lado y que, bueno, que le invitamos cuando tuvimos la oportunidad de este proyecto. David ya llevaba tiempo diciendo, David es un chico que ha ganado, como no se nos escapa a nadie, muchísimo dinero y que, bueno, y que estaba un chico listo y vivo diciendo, bueno, ¿dónde invierten los viejos del lugar? ¿Dónde invierten los que saben en el lugar? Oye, con Cordial, pues en algún momento me dijo, oye, Nicolás, si hay alguna oportunidad me haces saber. Bueno, cuando surgió esta, que estaba hecha como anillo al dedo para David, pues Para él, porque ¿no? era Sí, su de la tierra, misma era su zona. casa, era su tal, pues se lo ofrecimos y David sin dudar entró aquí y tiene un tercio. Esta sociedad es una sociedad pues, triangular, donde está pues, con un tercio la familia del Castillo que aportó los suelos, con un tercio David Silva, el que salió de este campo de fútbol y que ha querido reinvertir en su tierra, en su zona de donde salió. Y bueno, y Cordial que ha metido el otro tercio del capital, los socios y compañeros del ecosistema Cordial, que aparte pone la gestión y Un tema que me llama la atención es cómo los socios, que al final son gente de aquí, de Gran Canaria, apuestan por el sector turístico, no solo una persona. Yo creo que a lo mejor esa visión ayuda a tener una visión, vamos a decir, completa de lo que puede necesitar no solo el turista extranjero, sino también el local. Y ya por entrar un poco sobre la parte de la información que ustedes tienen del turista, ¿no? Porque al final acogen a más de 1.250.000 estancias, que eso, vamos, te da una visión totalmente profesional y sobre todo completa de lo que pueda necesitar un turista. A día de hoy, ¿qué información tienen ustedes sobre el turista que viene a visitarnos? bueno, nosotros efectivamente tenemos una plataforma que nos permite una visión muy amplia, 360 grados, por así llamarlo, de lo que son las necesidades y el perfil del turista que viene a Gran Canaria. Sobre todo nosotros tenemos ahora mismo 20 establecimientos, de los cuales 19 están en Gran Canaria, que es la tierra de la que salimos, y después tenemos uno en Lanzarote, en Playa Blanca. Eh, y tenemos una visión muy completa porque nosotros, como decía antes, nuestro producto no es solamente hotel, 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 hotel. Nosotros cubrimos todo el espectro, pero ya no solo de tipología de productos, como decía, vamos desde los bungalows, una llave, hasta el hotel, hasta los apartamentos 5 estrellas, pasando por viviendas vacacionales de lujo o por boutique hoteles, pero es que además cubrimos toda la geografía de nuestra isla. Tenemos establecimientos pues desde Maspalomas, Playa del Inglés, de donde arrancamos, aquí a Arguineguín, hasta Puerto de Mogán. Entramos en la ciudad de Las Palmas, en el barrio de Vegueta Triana, como es conocido. Tenemos una presencia en las canteras, pero estamos hasta en la aldea, o sea, conocemos toda la isla y tal. Bueno, el turista que nos visita hoy por hoy en Gran Canaria es eminentemente británico. Hace años empezaban más los alemanes, pero desde la pandemia, o incluso antes de la pandemia, pero bueno, los alemanes llevan una década en recesión
Y por contra, y felizmente, y compensando esa recesión, pues los ingleses subiendo su cuota de mercado, y hoy por hoy los ingleses pueden estar siendo, por lo menos para Cordial, en torno al 40% de las ¿Y pernoctaciones. cómo ha evolucionado el turismo en Canarias? Eh, a ver, la motivación fundamental del turista que nos visita, es un turista de sol y playa, es hoy, como hace 3 décadas, el hacer la fotosíntesis. O sea, cuando un turista en invierno nos visita desde Finlandia, un señor mayor, lo que hace es huir de ya no solo del frío, sino de la oscuridad y las tinieblas en las que vive, y viene a nosotros pues buscando la luz, cielo azul, y básicamente hacer, como digo, la fotosíntesis, los rayos de sol, pues para generar vitamina D que necesita, pues, porque si no se mueren de pena en sus países de origen. Y la motivación sigue siendo la misma. Otra cosa es que, por supuesto, nosotros como producto turístico hemos evolucionado, ya ese fundamento que es el sol y playa, la experiencia de soleamiento, bueno, pues le añadimos capas de calidad, ¿no? Capas de calidad como una gastronomía. Ahora estamos en una gastronomía de mucha calidad, estamos en capas de calidad como puede ser el wellness, el spa, el tal, capas de calidad como puede ser un turismo de deporte. Todo esto además estamos en un sitio que lo condensa todo. Yo aprovecho para hacer la cuña publicitaria. Aquí en el Perchel Beach Club tenemos desde una gastronomía excelente con la rosería por los días, el refectorio por las noches, el nami sushi bar japonés en temporada de verano. Tenemos una gastronomía espectacular, pero después también tenemos oferta de wellness, oferta de turismo activo de la mano de John Dunkenberg. Entonces se meten capas y se añaden capas de calidad para un turista que, buscando el sol y playa, bueno, pues ha devenido muy experiencial y va buscando esas capas de calidad con las que complementar eso que va buscando, los fundamentos, y no nos despistemos, es el sol y playa. Una cosa interesante es que ustedes no tienen el perfil de turista que viene con el todo incluido, que al final no es el que interesa, creo yo, a la sociedad canaria, porque ustedes ofrecen una experiencia que no se centra en que se quede en el hotel, ¿no? Porque la idea es que el tipo de turista que me comentabas se mueva un poco por la isla. Cuéntame un poquito más sobre esto. Bueno, eso efectivamente es nuestra filosofía, lo tenemos en el ADN. Nosotros, como decía, somos una cadena Gran Canaria, somos canarios, orgullosamente canarios y orgullosamente comprometidas con nuestro territorio, con nuestra gente, con nuestra comunidad. Nosotros queríamos y queremos generar riqueza en nuestra tierra. Entonces, cuando nosotros desde el principio, por filosofía, dijimos que no perpetrábamos el all inclusive, y digo perpetrábamos el all inclusive. Entonces, nosotros lo que queríamos es que nuestros huéspedes salieran al entorno, pues aquí estos del Resort Cordial de Santa Águeda, pues que fueran a comer al Pajar, al Boya, o que fueran a Arguineguín, a la cofradía. Nosotros queremos que el dinero se reparta en la comunidad en la que nos asentamos, y que nosotros siempre huimos de ese modelo del all inclusive, que son esos hoteles donde el turista lo trae un tour operador, recoge en el aeropuerto, lo lleva al hotel, lo estabula en su celda del hotel, y no sale en los 7 días del hotel hasta el momento en que se sube la guagua para volver al hotel, al aeropuerto, para volver a su casa. Ese que era el negocio del all inclusive, donde, insisto, el turista no salía de los confines del Sí, establecimiento que se turístico. quedaba aquí y que no se movía, Nuestro ¿no? modelo por responsabilidad social corporativa es contrario. Nosotros no queremos ser oasis en el desierto. Nosotros lo que queremos es que alrededor nuestro florezca. Esto se aplica pues aquí al Resort Cordial Santa Águeda, se aplica lo que hicimos en Puerto de Mogán, el Hotel Cordial Mogán Playa. Los turoperadores nos decían, hazlo all inclusive, hazlo all inclusive. Nos negamos en redondo, queríamos, insisto, que floreciera en torno a nosotros el Puerto de Mogán. Sigue siendo nuestro modelo. Hemos ido a Vegeta Triana. Nuestra ilusión con esa recuperación del patrimonio antropológico de nuestra capital es ayudar a recuperar y contribuir a recuperar el barrio de Vegeta Triana, sobre todo el barrio de Vegeta. Yo soy de Rafael Cabrera, y en los 80, 90, pues aquello estaba oscuro, Abandonado, decrépito, ¿no? abandonado. Y bueno, y el hecho de reactivarlo económicamente, pues con iniciativas como esta de los boutique hoteles, a lo que ha llevado es a enriquecer el barrio, a que los turistas lleven dinero y se abran restaurantes, se abran bares, y florezca en nuestro entorno, que es lo que nosotros queremos. Dicho lo cual, tú decías, esa es nuestro ADN y nuestra filosofía. Pero en esto es simpático porque de un tiempo a esta parte, antes efectivamente el reproche coincidente con nuestra filosofía era el all inclusive, ¿no? Que de alguna manera La gente se quejaba de todo incluido, todo ¿no? el negocio turístico se lo estaban quedando
pues los turoperadores y unos hoteleros que además resulta que eran foráneos. Y que la comunidad y que nuestra región y nuestra gente pues en poco se beneficiaba más allá de los empleos que pudieran tener en esos hoteles. Bueno, porque la gente no salía de los hoteles. Bueno, nosotros nos instalamos en esta filosofía y el mismo sector se ha ido reconvirtiendo y hemos ido a un escenario donde los turistas están saliendo de la zona sur, de ese encapsulamiento en la zona sur, y ya se ven felizmente, para mi gusto, en Tejeda, en Las Palmas, en no sé qué, y de un tiempo a otra parte, ahora el reproche y la queja es que en Tejeda hay turistas, y que en el Nublo hay turistas, y que en Triana hay turistas. Digo, oiga, señores, vamos a organizarnos, porque lo que no podemos decir un día es que estamos enfadados por el all inclusive y porque no generan dinero para los taxistas y para los restaurantes de la zona y tal, y cuando sacamos a los turistas de los hoteles, como se nos pedía, y hacemos nuestra la filosofía, ahora el reproche es que hay turistas fuera de los hoteles. Digo, señores, vamos a organizarnos. Al final, creo que muchos de nosotros tenemos una visión secada de lo que es el sector turístico en Canarias, pero ustedes que tienen un conocimiento muy amplio de lo que a día de hoy puede venirle mejor a la economía canaria, son ustedes los responsables de distribuir en parte esa riqueza, ¿no? Porque no solo son estancias de 2, 3 noches, las estancias de ustedes, perdón, son de casi más de una semana. ¿Qué tienen que ofrecer ustedes para que ese turista que viene a visitarnos se quede tanto tiempo? Bueno, pues somos nosotros y el destino, porque como digo, nosotros no somos el hotel donde se encapsula el turista, sino nosotros lo que somos es una plataforma logística, alojativa, desde la cual el turista descubre y disfruta el destino. Entonces somos nosotros con el destino. Nosotros ofrecemos unas experiencias alojativas de altísima calidad, y después una oferta complementaria, pero no exclusiva y pretendiendo capturar de forma exclusiva, pues como digo, la gastronomía fantástica, buena y tal, pero invitando y abiertos a que el turista disfrute del destino y conozca el destino. Nuestro propósito, nuestra emoción, nuestro ADN y pero como, ya no solo como persona, sino como cadena, como empresa, es contribuir a nuestro territorio, contribuir a generar riqueza a nuestra gente, a nuestra tierra, y es lo que nos ilusiona y lo que nos da trascendencia. Nosotros crecemos con el afán de seguir creciendo, creando riqueza para nuestro territorio, para nuestra gente. Porque el turismo genera muchísima riqueza en Canarias, pero a la vez también genera mucho debate social. ¿Tú dirías que se está comunicando mal o hay cosas que realmente deben cambiar? A ver, todo genera externalidades negativas, ¿no? O sea, la luz proyecta sombras, o sea, cualquier objeto, o sea, yo, de esta luz está proyectando una sombra aquí. Yo ahora mismo estoy expirando CO2 y emitiendo CO2 a la atmósfera. Quiero decir, nada es inocuo. O sea, por supuesto que toda luz incorpora sombras. Lo que no podemos obsesionarnos es con la sombra proyectada. Habrá que gestionar esas huellas y tratar de minimizar esas huellas, esas externalidades negativas. Pero lo que no se puede atacar es a la luz, porque genera una sombra. La alternativa son las tinieblas de las que venimos. Nosotros, antes de que llegáramos el turismo, éramos un territorio paupérrimo. Yo le pregunté una vez a mi abuela era de Lanzarote, y digo, es que somos un pueblo muy desmemoriado, pero yo le pregunté a mi abuela, ahora, ¿tú alguna vez pasaste hambre, yo sé, en esa posguerra, en los años 50, 40, 50? Y ella me dijo, mira, hambre no, pero ganas de comer sí, porque era muy digna y muy elegante, ¿no? Entonces, ganas de comer sí. Entonces, se nos olvida dónde veníamos, pero es que no hay que hablar solo con las abuelas y los abuelos. Pues yo me acuerdo, en los 80, los poblados chabolistas, las entradas de Las Palmas y tal. El sector turístico, éramos un pueblo de inmigrantes hace un siglo, hace poco menos de poco más de hace un siglo, se ahogaron 200, 300 canarios cuando se hundió el Valvanera enfrente entre las costas de Cuba y los cayos de Florida, emigrando, pues porque aquí no teníamos para comer, aquí no había lapas y burgaos para todo el mundo. Y entonces fue el sector turístico cuando llegó en los 60 lo que ha permitido que los canarios arraigáramos en nuestro territorio. Oye, que el sector turístico tiene externalidades negativas porque depreda el 3% del territorio. ¿Vale? Sí, ocupa el 3% del territorio.
pero a cambio genera de forma directa el 35% del PIB, Que se dice de pronto, el de forma 35%. directa el 40-45% del empleo, de forma directa el 40-45% de los ingresos fiscales que cubren de sobra todos los gastos, el gasto de sanidad canaria, genera de forma indirecta e inducida el 80% del PIB. ¿Pero de qué estamos hablando? De apagar la luz y de volver a las tinieblas. Pero ¿cómo se puede atacar lo que nos da de comer a los canarios aquí en mitad del Atlántico? ¿Y tú dirías que Canarias tiene un problema de exceso de turismo o de cómo se ha gestionado el crecimiento? Yo insisto, yo creo que Canarias tiene un problema de memoria, en los términos que dije antes, de desmemoria, y en cualquier caso, por supuesto, que hay externalidades negativas, y no soy un negacionista de las externalidades negativas, que hay que gestionar. Bueno, habrá que gestionarlas, pero no atacando el turismo, no atacando el turismo. El turismo lo que hay que hacer es apoyarlo, y lo que hay que hacer es gestionar las externalidades negativas. Pero muchas de esas externalidades negativas no son reprochables al turismo, a las empresas turísticas. También tiene que ver mucho la gestión pública de las infraestructuras en, en este cambio de paradigma que ha sufrido Canarias. Oye, si Canarias crece, gracias a Dios, el crecimiento económico es lo que permite que nuestra gente tenga trabajo y que medre y que mejore su calidad de vida y condiciones de vida, de ser paupérrimo a ser pobre. Pero que es una mejora. Preferimos ser pobres que paupérrimos. Pero las instituciones nos tienen que acompañar. Lo que no puede ser es que estén cogiendo el 40% de los ingresos fiscales de forma directa, 80% de los inducidos, y no hagan, pues no sé si un tren, no sé si otro carril en la autopista, o no sé si otro hospital para que no haya saturación. Pero los ingresos fiscales hay que gestionarlos, y lo público, las canalizaciones de aguas hay que gestionarlo, la generación de electricidad hay que generarlo, y está fallando la gestión de lo público para nuestro gusto. ¿Y tú dirías que Canarias crees que está aprovechando todo el potencial que está teniendo el crecimiento turístico? No, no, el potencial es mayor. Canarias sigue, como decía yo antes, siendo una región pobre. Veníamos de ser paupérrimos, ahora somos pobres, cuando podríamos ser una región rica. Y nuestra gente podríamos atacar ese desempleo que sigue siendo estructuralmente el mayor de España. Seguimos teniendo los peores salarios y los peores niveles de renta per cápita de España, y creo que tenemos un potencial de crecimiento que no estamos utilizando. Nos hemos instalado en la moratoria tras moratoria y en este antidesarrollismo que nos condena a ser pobres. Entonces, yo creo que estamos lejos de optimizar el potencial que tiene nuestro territorio y la bendición. Nosotros somos un territorio, como decía, paupérrimo, ¿no? Alejado, fragmentado, no tenemos grandes mercados cerca, no tenemos riquezas naturales. Bueno, no sé si hay petróleo, se dijo que había petróleo, pero que por supuesto no queríamos tocarlo. No sé si hay tierras raras, pero si las hay tampoco queremos tocarlas. Lo que sí es que oro no hay ni diamantes, ¿no? Entonces, somos un territorio pobre, pero que tenemos la bendición de tener sol y playa, y esa bendición, como digo, es la que nos ha permitido arraigar aquí y tiene potencial de permitir generar mucha más riqueza, pero nos hemos instalado en el no a la generación de más riqueza. Bueno, pues yo creo que no estamos optimizando y maximizando el potencial de generación de riqueza para nuestra gente que da este sector. Y cuando te dicen que Canarias está saturado de turismo, ¿qué piensas? Bueno, pues yo pienso que si vemos el número de turistas que tenemos al año en Canarias, 16 millones de turistas, pero coge los 16 millones de turistas, no, es que son 16, nosotros somos 2 millones y 16 millones de turistas. Bueno, 16 millones de turistas no están todos ellos, todos y cada uno de ellos, los 365 días del año. Resulta que vienen 7 días. Si divides estos 16 millones entre 7, creo que te da 150.000, no voy a hacer el cálculo ahora aquí de mental, la lío, pero 150.000, eso viene a ser un 15% de la población canaria. Los canarios somos 2.200.000, por 150, hay un 15% de la población canaria que es flotante. Sobre la población canaria, un 15% flotante. Digamos que somos 2,5 millones. Puesto eso en relación con el territorio canario, nos sale que tenemos... Yo creo que tenemos una de las densidades menores de España. Creo que sale que tenemos 2.500 metros cuadrados, 2.500 metros cuadrados por persona. O sea, es como tirar 50 para allá, 50 para acá. O sea, a cada persona, canario y turista, nos corresponden de territorio 50 por 50 y estamos solos en esa cuadrícula. Eso es saturación. Esa saturación, tenemos la mitad de nuestra isla protegida y bien está. ¿De qué saturación estamos hablando? Entonces, ¿de qué saturación? Lo que es una realidad es que tenemos pues un 15% de paro, un 12%, el paro juvenil rosa el 20%, que tenemos la renta per cápita más baja, y eso sí, cuadrículas de 50 por 50. Eso es saturación.
No, que yo fui al Corte Inglés un día de rebaja y estábamos apretados. Bueno, pues era el Corte Inglés un día de rebaja, o las Lagunetas un día de Reyes, o el Estadio Gran Canaria un día de la salida de un partido de Las Palmas. Pero ¿qué saturación tenemos aquí? ¿Qué saturación tenemos? 50 por 50. Eso es una falacia. Tenemos tantos turistas como Baleares con la mitad de temporada. O sea, los 18 millones de turistas para el mismo territorio y se concentra los mismos turistas o un poco más en la mitad de meses. Pues adecuados estarán ellos que tienen el doble de proporción de turistas por metro cuadrado que nosotros, por lo menos en la temporada que tienen. Y por ya cerrar un poco este debate un poco más polémico, hay decisiones que el sector turístico tendría que haber tomado hace 15, 20 años que a día de hoy estamos pagando. Sí, yo creo que se pudieron hacer cosas mejor. O sea, yo soy pro desarrollismo del turismo, pero por supuesto no soy anarquista, no soy anarcoliberal. Sí soy liberal, pero no soy anarcoliberal. Yo sí creo que tiene que haber unas normas medioambientales, unas normas urbanísticas que marquen unas reglas de juego y que permitan optimizar ese potencial, ¿no? Porque una mala gestión, un exceso en la construcción de la costa, sobre la costa, el hormigonar las laderas de los barrancos, el no sé qué, eso al final se vuelve en contra del destino y empobrece el destino. Creo que se cometieron errores urbanísticos en el pasado. Creo que el modelo también por el que se optó entonces urbanísticamente se pudo haber elegido un modelo que evitara, como digo, la colonización de las laderas, de los barrancos, que evitara que se acolmatara la costa hasta el último metro en algunas ocasiones. Y después creo que además, más allá de lo urbanístico y algunos pecados medioambientales que se puedan haber cometido y que no deberían haberse cometido, porque todo eso se vuelve en contra del destino y del potencial de nuestro sector. Pero después también se optó por un modelo equivocado. Nosotros, como digo, éramos paupérrimos y no había grandes capitales acumulados y entonces cuando apareció el turismo, pues quitando la excepción de esos pequeños industriales que formaron pues con esos conocimientos que tenían, esas mercantiles, esos vehículos de inversión con una lógica mercantil, que es el caso de Cordial y el caso nuestro, pero sin embargo esa fue la excepción. Lo normal fue pues que se reunieran los otros que tenían algo de capital, pues que eran los 7 farmacéuticos. Pues se reunían los 7 farmacéuticos de Las Palmas y decían, oye, vamos a poner cada uno pues 100.000 y nos hacemos un complejito de apartamentos en San Agustín, cada uno le toca un apartamento, en verano lo disfrutamos nosotros con nuestras familias ahí en Las Burras y después en invierno se lo damos a un turoperador escandinavo que nos lo coge en garantía, lo que sea. Ese fue el modelo que se aplicó a una suerte de capitalismo popular, pero que se trasladó a una atomización de la propiedad. Esas comunidades de propietarios que han demostrado ser muy ineficientes, tanto en complejos de apartamentos como en los centros comerciales, porque al final las comunidades de propietarios se rigen no por el régimen de sociedades mercantiles, que va de mayoría simples de los accionistas, sino ahí van, pues el régimen de propiedad horizontal, va por unanimidad en gran parte de las decisiones fundamentales, pues una reinversión, pues como no haya unanimidad, van listos. Y el caso es que eso a lo que ha llevado es a que la planta alojativa que se montó pues, en los 70, 80, en las mejores zonas de playa pues, de San Agustín, de tal igual, pues hayan quedado obsoletas, ancladas en el pasado, esos centros comerciales atomizados Ya quedan en la local a antigua. local y tal, pues que no hay como manera de poner, de meter a viaje y de renovar. Por contra, el modelo de Cordial, que es el modelo que se diseñó en esa misma época, en los 80, pero por los industriales, por los empresarios que sabían de esto, bueno, pues es un sistema de sociedades mercantiles donde el régimen es de mayoría simple y donde ha permitido que los productos estén al día, ordenados, con una gestión profesional y tal. Y bueno, se optó, la verdad que estamos pagando en mucho los errores del pasado. Sí. Me parece muy interesante. Ustedes tienen una conciencia sobre el turismo brutal, con ya más de 20 complejos, con una experiencia de un turismo de valor aquí en Canarias. ¿Tú cómo imaginas que va a evolucionar este turismo de aquí a 10 años? Bueno, bueno, vemos que el turismo de un tiempo a esta parte, el mismo turista antes
ese turista que buscaba simple y llanamente la fotosíntesis y, como decíamos, estabularse en un edificio vertical. Experiencias como esta del Resort Cordial Santa Águeda han ayudado a que ese turista, combinado por supuesto con sus necesidades, esta experiencia lo que hace es tratar de dar respuesta a las necesidades del turista. El turista, nosotros percibíamos que no solo quería, o sea, hay turistas para todo, y había turistas que no querían verse estabulados en una celda de una colmena. Y nosotros lo que hemos visto es que hay una demanda de viajes más individualizados, más experienciales, de más contacto con el destino, y esto es lo que ha permitido pues, que desarrollos como esto de viviendas vacacionales, dando respuesta pues, a las necesidades. La verdad que este establecimiento abrió después de la pandemia, justo después de la pandemia, y era un momento muy oportuno, donde además los turistas no querían estar reunidos en ese edificio vertical con animación de All Inclusive, reunido con cientos Un turismo más de valor, ¿no? Aquí era aquí era el modelo de tu propia celda, tu propia célula, tu grupo, tu núcleo familiar, que era lo que se estilaba y lo que estaba de moda en el momento de la pandemia. Pero además se correlaciona con lo que quiere ahora la gente, que por un lado quieres estar con los tuyos, sobre todo las familias, ¿no? Oye, la familia, una familia no tenía una respuesta como tiene ahora con el Resort Cordial Santa Águeda. Nosotros estas unidades son de 2 y 3 dormitorios bajo el mismo techo. Esto ofrece a la familia la posibilidad de compartir una unidad alojativa con la comodidad de tener 2 y 3 dormitorios, dos baños y no sé qué. Y no tener que estar como un hotel colmena, pues oye, los 2 niños aquí, la niña aquí, los padres y 3 habitaciones, ¿no? Y cada uno por su lado. Nosotros, bueno, y lo que estamos viendo es que esto es un producto de éxito que está dando, porque da respuesta a las necesidades, y que las necesidades cada vez son más individuales y no se dejan ya estandarizar como con un único tipo de producto como tuvimos en algún momento y como ha pretendido algunas veces nuestras autoridades públicas dirigiendo el modelo hotel y no sé qué. Digo, oiga, vamos a ser fluidos, vamos a darle al mercado lo que pida el mercado. Si hay familias que lo que quieren son viviendas vacacionales como esta y tal, démosle ese producto y escuchemos al mercado. No se puede imponer el modelo del Forte, todos son los coches iguales, negros y tal. Vamos a ser fluidos, estamos en el siglo XXI, atendamos y vayamos a individualizar el producto para perseguir las necesidades individuales y singulares de todo el mundo. Entonces nosotros pues hemos apostado pues, por esa diversificación, por esa multitud de modelos y de tipologías, y tenemos desde viviendas vacacionales de 2 y 3 dormitorios con piscina privada si se quiere, hasta boutique hoteles con alma en el corazón de nuestros barrios históricos y coloniales y tal. Y lo que vamos es a la individualización. Creemos que el turista, con este advenimiento de internet hace 2 décadas, con su evolución, el cambio de paradigma a la inteligencia artificial conversacional, que va a tener todavía mucha más información y va a poder ajustar más las necesidades a sus demandas individualizadas y tal, pues yo lo que creo es que tiene que explosionar las tipologías. No pueden ser todos encorsetados el mismo modelo, hotel 4 estrellas vertical de 300 habitaciones pintado de blanco con un buffet medio. Bueno, nosotros estamos explosionando las tipologías para dar respuesta a las necesidades del turista del siglo XXI y sus apetencias individuales. ¿Y tienen pensado internacionalizarse? Bien, nosotros somos canarios. Nosotros lo que hemos descubierto desde que nos constituimos a finales de los 80 hasta ahora es que con el crecimiento hemos ido cobrando economías de escala. Somos mejores siendo grandes. No tenemos ningún complejo freudiano y tenemos que ser grandes para compensar nada. Nosotros no queremos ser grandes por ser grandes, nosotros queremos crecer porque sabemos que hemos visto en nuestras propias carnes que a medida de que crecíamos íbamos siendo más eficientes. ¿No? ¿Por qué? Teníamos economías de escala, economías de alcance. Cuando yo llegué a Cordial, que hace 26 años, bueno, hace 24 años, bueno, Cordial eran los 3 establecimientos que referí iniciales, Green Golf, Sandy Golf, Biarritz. En ese momento la estructura directiva era básicamente yo y poco más. Entonces tocaba ahí ser hombre orquesta, ¿no? Entonces Sí, la imagen era la de hombre orquestando orquesta. el crecimiento, ¿no? La imagen era de hombre orquesta, aquí tenía la armónica, aquí tenía la guitarra, aquí tenía con el pie daba el tambor. Multitasking total. Y no sonaba del todo mal la música, pero claro, nada tiene que ver con el Cordial de hoy, con el crecimiento, primero Hotel Cordial Morgan Playa, después el Valle, después bueno, todo lo que ha venido hasta los 20 hoteles.
ha crecido la cadena y ha permitido montar una estructura gerencial, pues que hoy un especialista en recursos humanos, un especialista en compras, un especialista en comercial, dentro de comercial, uno para redes sociales, uno para remarketing relacional con el club de fidelización, otro para tal. Bueno, toda esta especialización de tareas y profesionalización, bueno, pues la comparativa con lo del hombre orquesta es compararlo con una orquesta sinfónica. Yo ya me he quitado la armónica de la boca y tal, y en principio lo que he cogido son 2 batutas y ya hay un tío especializado en un flauta travesera y otro con el especializado en que ha tocando el violín toda la vida y suena bastante mejor. Pero no porque yo hoy sea más listo que el que era entonces. De hecho, tengo la mitad de neuronas, ¿no? Creo que se van desgastando no sé qué, a qué ritmo diariamente. Pero bueno, pero ahora resulta que una orquesta sinfónica suena francamente mejor. Entonces, en ese sentido, y por eso, no por ningún complejo ni ansia de ser grandes por ser grandes y por presentarnos como grandes, solamente porque sabemos que la música suena mejor por las economías de escala, economías de alcance, queremos seguir creciendo, pero de forma ordenada. De forma ordenada. ¿Necesidad de saltar? Sí. Estamos dispuestos e interesados en saltar, pero no por el ansia de saltar por saltar, sino si esto se ordena y de alguna manera contribuye a que hagamos mejor las cosas. Somos una cadena conservadora, prudente, que nos ¿Algún mueve. país en mente que tengas? Bueno, nosotros por afinidades culturales, pues nos hemos acercado pues, a la zona Caribe, hemos estado mirando la zona de República Dominicana, hemos estado cerca de Cuba, lo que pasa es que Cuba está en una situación ahora mismo, como se sabe, políticamente muy complicada. Y después por cuestiones y por cercanía geográfica hemos estado también mirando lo que es la zona del África Occidental. Mira, qué curioso. África, no lo hubiese dicho. Hemos caminado, hemos hecho zapatillas por Cabo Verde, por Gambia, Senegal, y hemos estado mirando oportunidades. Pero como digo, somos una cadena muy conservadora. Queremos crecer, pero no a cualquier coste y sin grandes aventuras. Queremos hacerlo de forma ordenada, conservadora, y si la podemos digerir, no nos vamos a meter más en la boca de lo que podemos masticar. Y pues bueno, Nicolás, gracias por habernos recibido aquí en tu casa, en el Perchel Beach Club, en el hotel aquí en Santa Águeda. Para mí es un placer poder contar con una visión tan profunda sobre cómo está el turismo en Canarias y cómo va a ser su evolución. De verdad que te lo agradezco mucho. Nada, saludos cordiales. Gracias.